No hay problema. Mi nombre es Guido Lisandrelo, yo soy doctor en historia, soy miembro del Instituto Rabiniani, soy personal de apoyo del CONICET dentro del Rabiniani, formo parte del área de historia digital del instituto y también soy docente de métodos cuantitativos y computación para historiadores en la carrera de historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, un poco la idea de la charla de hoy es hacer una presentación al uso de Tableau para construir tableros estadísticos interactivos. Si entraron por la página de la Semana de Historia Digital, habrán visto que ahí estaba el link para empezar a ver el tablero que construimos. Si no, ahora se los voy a copiar en el chat el enlace. Les voy a copiar el enlace del tablero y otros links útiles que después les vamos a ir viendo cuáles son. Ahí el tercer link es el tablero por si lo quieren ir viendo. Esperen que lo abro acá también. Mm, segundo. Descarga. Bueno, este es el tablero que construimos, que es para visualizar los datos de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871, una de las epidemias más grandes de la ciudad y la más importante de fiebre amarilla. Nosotros trabajamos con una fuente que recopilaba todos los datos de los fallecidos de la fiebre amarilla y construimos este tablero haciendo uso de Tableau, que es un tablero que permite resumir la información estadística de esa fuente y presentarla de manera interactiva. Eh, Ahora vamos a ver en detalle. La idea de esta charla no es tanto eh, mostrarles el tablero, cómo funciona el tablero, es decir, ver la información que muestra el tablero, sino darles una introducción a cómo construir tableros de este tipo. En parte también porque la idea de estos tableros es que sean interactivos y que se puedan manejar sin tener demasiado conocimiento. De todas maneras, vamos a verlo un poco más adelante, vamos a verlo un poco cómo está construido, pero la idea es más bien una charla de introducción al uso de Tableau. Así que bueno, vamos a arrancar. No sé si la mayoría de los que están acá presentes. Hola. Creo que hay alguien sin mutear, si pueden por favor ir muteándose. Vamos a empezar. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, pueden consultarla en el chat o si es algo imprescindible que quieren que repita o que explica más en detalle, también pueden abrir el micrófono y consultar. Tableau es una herramienta para la construcción de tableros que en realidad está pensada para el mundo de la inteligencia de negocios. Es decir, está pensado para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, pero orientada en general a interacciones en redes, grandes volúmenes de información. Es decir, es una herramienta que está pensada más para el campo de los negocios que para el campo de las ciencias sociales, pero se puede aprovechar eh, para, cons- para, para analizar fuentes estadísticas, en este caso históricas. Hay varias herramientas como las de Tableau, no es la única. Eh, Hay tres grandes herramientas. Tableau, que es de una empresa que se llama Salesforce, y después hay otras dos más, que son las dos también más utilizadas junto a Tableau. Una es Looker Studio, que es de Google, y la otra es Power BI, que es de Microsoft. Tableau es, por lo menos en la experiencia que tengo yo, el más útil, el más potente, sobre todo en sus versiones gratuitas. Lo que vamos a ver ahora es con la versión gratuita de Tableau.
que es bastante potente, a pesar de ser gratuita. Hay obviamente versiones pagas, eh, pero esta que vamos a usar hoy, es la gratuita, es bastante funcional y tiene muy pocas restricciones. Acá los que yo le mostré creo que es el segundo link que les compartí. Esta pantalla que tienen que estar viendo es donde ustedes pueden empezar a trabajar con Tableau, que tienen, si van acá al botón crear, dos opciones. Una que es creación web, que es para manejar Tableau desde la computadora, desde el navegador, y descargar Tableau Desktop Public Edition, que es para trabajarlo desde su escritorio. Yo siempre recomiendo usar esa opción, o por lo menos yo siempre me siento más cómodo con aplicaciones más que con aplicaciones en la nube. Pero bueno, eso va a gusto de cada uno. En principio las dos opciones son igual de, de funcionales. Y esto que van a ver acá es la Perdón, página. Sí. Guido, no se ve la pantalla. Ah, ¿no se estaba compartiendo? A ver, perdón, entonces, gracias por avisar. Eh, ahora. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias por avisar. Les decía, esta es la pantalla principal de Tableau, es la de Tableau Public, que es la versión gratuita de Tableau, que es el segundo link que les pasé. Y acá tienen el botón crear, pueden ver acá que dice creación web, es desde, para trabajarlo desde el navegador, y descargar es para descargar la versión de escritorio, que es la que yo les recomiendo. Y después acá tienen en la página principal de Tableau lo que son las visualizaciones del día, que es interesante para ver, porque esto es otra de las ventajas que tiene Tableau. Ustedes acá van a ver un montón de visualizaciones que fueron creando usuarios de Tableau. Y la ventaja de esto es que ustedes pueden en cualquier momento entrar a ver la visualización que alguien haya creado, descargársela y editarla. Todo lo que ustedes trabajen en Tableau, y eso es importante tenerlo en cuenta, va a ser público. Todo trabajo que hagan ustedes en Tableau va a quedar publicado en Tableau, cualquiera lo puede entrar a ver, y eso tiene la ventaja que uno mismo le puede haber gustado un tablero, lo descarga. Por ejemplo, yo le hago clic a acá se me carga el tablero. Se ven desde información financiera de, de Estados Unidos. Y ustedes acá pueden navegar sobre el tablero, descargarlo y abrirlo en Tableau y modificarle todo lo que quieran. Y eso está bueno porque uno puede tomar modelos que le hayan gustado, que haya visto, y construir su propio tablero usando esos modelos, pero con otros datos. Las grandes ventajas que tiene Tableau es eso. Uno que es esto, que es gratuito, que es colaborativo. Ustedes van a encontrar dentro de la página de Tableau y fuera de Tableau mucha documentación de cómo se usa. Van a poder ver todas las visualizaciones que hayan hecho todas las personas que usan Tableau, y lo van a poder usar online. Y a su vez, ahora lo vamos a empezar a trabajar, van a ver que es muy intuitivo el uso de Tableau. No requiere grandes conocimientos. Justamente la idea de esta charla es hacer esa primera introducción mostrándoles algunas herramientas, y después el resto, el grueso del manejo de Tableau se aprende usándolo. No tiene mucha más vuelta que esa. Eh, bueno, acá les muestro de vuelta el tablero de la fiebre amarilla, les explico más o menos qué es lo que nos muestra, y ya entramos a trabajar. El tablero está construido para mostrar la información del- de la estadística de mortalidad de la fiebre amarilla de 1871, y nos permite ver acá, por ejemplo, el estado civil de los fallecidos, expresado en porcentaje de una barra, el grupo etario, es decir, si era adulto, anciano o niño. Después tenemos el sexo, la distribución del sexo, el origen, si es nativo o extranjero. Esto ampliado acá en la nacionalidad, podemos ver la nacionalidad del fallecido. Y después tenemos un histograma que nos muestra la edad de los
fallecidos y una evolución diaria de casos, que nos permite seguir la evolución de la epidemia día a día y nos permite ver eh, los picos, el crecimiento, digamos, la etapa ya de superación de la epidemia, etcétera. ¿Qué tiene de ventaja Tableau? Porque si uno mira los gráficos, podría hacer esto mismo en Excel. La ventaja que tiene Tableau es, por un lado, un control muy útil de filtros, que lo pueden ver acá, un control de filtros que yo le armé a este tablero, donde se puede filtrar por fecha y por parroquia, porque la información estadística nosotros la teníamos distribuida por parroquia. Por ejemplo, si yo quiero ver, acá está configurado para ver el total de la epidemia, pero si yo quiero concentrarlo en un rango más chico, por ejemplo, vamos a ver el mes de abril, vamos a poner hasta ahí, ahí tenemos abril, y van a ver ustedes que cuando yo configuro eso, todas las estadísticas, todos los gráficos me responden al mes de abril. Eh, Todos se actualizan al mismo tiempo y todos me muestran eso. A su vez, yo puedo acá filtrar también por parroquia para ver, por ejemplo, cómo afectó a la parroquia de Valvanera. Ven que se actualizan todos los gráficos y estos indicadores que también construimos. Incluso, si yo quisiera, vamos a volver a poner la- el rango temporal de la epidemia. Ahí tengo de vuelta configurado para ver toda la epidemia en todas las parroquias. Si yo, por ejemplo, quisiera ver cómo afectó específicamente a las mujeres la epidemia, hago clic en este gráfico de sexo en la porción de mujeres y van a ver que todos los gráficos se filtran y ahora lo que pasan a mostrarme es la información filtrada por mujeres. Que, por ejemplo, esta evolución diaria ya es la evolución diaria de la mortalidad de mujeres en la epidemia de fiebre amarilla. Incluso si yo quisiera, podría cruzar varios datos, por ejemplo, mujeres, y selecciono acá Italia, y ahora todo el resto de los gráficos me va a mostrar solo como cada indicador en función de las mujeres italianas fallecidas en eh, la epidemia de fiebre amarilla. Esas son las grandes ventajas que tiene Tableau. La posibilidad, primero, que todo queda colgado en un link y se comparte ese link y se puede acceder al tablero, y que después que los gráficos son interactivos. Les muestro una solapa más de este tablero y ya entramos a trabajar en el uso de Tableau. La otra, la otra La otra hoja que construimos en este tablero es son las visualizaciones geográficas, que acá tienen, por un lado, el país de origen de los fallecidos, lo que antes aparecía como una lista, acá está ubicado en un mapa. Los, la tonalidad del color nos indica que ahí hay mayor cantidad de fallecidos. De vuelta, estos son las nacionalidades, están representadas en un mapa, pero son nacionalidades de los fallecidos en Argentina, no es la epidemia en otros países. Y después otro más interesante que es los fallecidos por parroquia. Acá hacemos un trabajo de geolocalizar las parroquias para ver cómo afectó a la población. Van a ver que esto es un dato bastante conocido de la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires, que fue más fuerte en el sur de la ciudad, acá en la parroquia de Concepción, San Telmo, San Miguel, y a medida que nos vamos hacia el norte, la mortalidad se reduce, por eso los círculos son más chicos y el color es más claro. Esto lo que nos permite es geolocalizar de una manera bastante sencilla nuestros datos. Esto es básicamente el tablero que construimos. Ahora les voy a mostrar cómo ustedes pueden empezar a construir sus propios datos. Y si ustedes tienen Tableau, pueden ir abriéndolo para seguir la charla. Si ustedes trabajan con la versión de escritorio, la versión descargable, esto es lo que les aparecería primero. Bueno, acá yo tengo dos archivos ya abiertos porque estuve trabajando, pero si no, este es el menú principal de Tableau. Y lo primero que hay que hacer, no hay forma de arrancar si no es
conectando una base de datos. Si ustedes tienen, obviamente, para construir un tablero estadístico, tener un archivo de información estadística. Acá pueden ver los diferentes tipos de archivos que soporta Tableau. Seguramente si ustedes trabajan con datos estadísticos, lo más común, lo que más se trabaja es el Excel, y eso es con lo que trabajamos nosotros para construir este tablero de la fiebre amarilla. Les voy a mostrar acá. Nosotros trabajamos con esta fuente que está online y también está editada en formato físico, que es una fuente construida en 1873, es decir, casi 2 años después de la epidemia, con datos de la policía y que abarca, bueno, de enero a junio de 1861, que es el periodo de duración de la epidemia. Acá les muestro rápidamente la fuente para que se den una idea cómo trabajamos. La fuente tiene varios datos. Uno es, bueno, la fecha. Acá tienen abril, 5 de abril. No sé si ahí se ve, si no le hacen un poco de zoom. Eh, Tienen el nombre y apellido del fallecido, la edad, la nacionalidad, el estado civil, que aparece con una letra, el domicilio, la parroquia y la sección dentro de la parroquia. Una fuente, la verdad que bastante completa. Y el primer paso para empezar la construcción del tablero fue en este caso volcar estos datos a un Excel, que obviamente Tableau con imágenes no trabaja y no hay, en general todo lo que son datos encolumnados, es muy difícil trabajarlos con un OCR que los reconozca y los convierta a un archivo de Excel. Eh, la tecnología de OCR avanza mucho, pero en lo que es datos encolumnados sigue siendo un problema. Yo inicialmente lo traté de trabajar con un OCR y la verdad que se demoraba más tiempo corrigiendo los errores de reconocimiento que tipeándolos de vuelta. Por lo cual hubo que transcribirlo manualmente. Acá van a poder ver ese mismo Excel, esos mismos datos transcriptos a un Excel, que son el conjunto de los datos, son cerca de un poco más de 13.000 fallecidos. Acá tienen los datos completos. Y este es el primer paso para empezar a trabajar. Yo siempre recomiendo, antes de volcar todos estos datos a Tableau, hacerle una limpieza. Siempre antes de empezar a construir el tablero hay que hacer una limpieza de datos, porque Tableau no nos va a permitir editarlo. En la versión paga hay una herramienta de edición de datos, en la gratuita no, y, y es recomendable trabajarlo antes. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan en la fuente, el estado civil estaba codificado con una letra, con la letra inicial, C, B corta o S. Yo en este caso lo desplegué completo porque después para construir el tablero es más claro que aparezca la palabra completa. Y los datos vacíos siempre es recomendable uniformar el criterio, es decir, o dejarlos vacíos o para mí lo más recomendable es, en este caso yo le puse S/D, es decir, sin dato, para identificarlo más claramente. Y chequear que no haya ningún dato raro, error de tipeo. En ese sentido, siempre lo mejor es trabajar con los autofiltros de Excel y chequear, hacer una mirada a todos los datos que hay, como para chequear que no haya ningún error de tipeo, no sé, por ejemplo, en este caso, que haya algún varón sin tilde y después Tableau lo interprete como tres categorías: mujer, varón con tilde y varón sin tilde. Entonces siempre es bueno con los filtros chequear la información volcada antes de pasar a Tableau. De cualquier manera, después si nosotros en Tableau detectamos algún error, lo podemos corregir en el archivo original y Tableau se actualiza. Pero siempre lo mejor es partir con los datos ya limpios. Bueno, ahora sí vamos a entrar en Tableau. Y vamos a hacer el primer paso dentro de Tableau, que es conectar la base de datos a Tableau. Nosotros trabajamos con un Excel, así que le vamos a decir que queremos conectar un Excel. Ahí seleccionamos el archivo que yo tengo ahí cargado y le damos a abrir. Ahí va a demorar un poquito procesando
la base de datos. Y ya tengo acá los datos cargados. Esta es la primera pantalla que me va a aparecer dentro de Tableau al conectar una base de datos. Van a ver que acá, si todo está bien cargado, nos va a mostrar acá, en, en la parte inferior derecha, una previsualización de nuestra base de datos. Si se fijan, es muy similar a la que les mostré en Excel. Están todas las categorías: día, nombre, sexo, edad, nacionalidad, estado civil, calle, número de calle, parroquia, sección y página, página es un control que le agregamos nosotros para ver que los datos se correspondan con la fuente. Y acá es importante chequear, van a ver que Tableau automáticamente me tomó de la base de datos original los títulos de cada columna para nombrar a ese campo. Esto es importante también, no se los dije cuando mostré el Excel, pero es importante que la primera fila de la columna tenga los títulos de la información que se despliega en esa columna para que después Tableau los pueda reconocer y sea más fácil a la hora de construir gráficos. Nosotros los vamos a tener, cada campo lo vamos a tener bien rotulado. En este caso dice día, sería fecha, eh, pero esto es importante. Y lo otro importante a chequear en este momento, antes de empezar a construir el tablero, es que Tableau haya interpretado bien el formato de cada campo. En este caso, por ejemplo, nombre, que ven acá, me lo tomó, acá dice ABC, me lo tomó como un formato texto. Está, es correcto, lo mismo con nacionalidad, pero hay acá un problema, por ejemplo, me lo interpretó como un valor numérico. Y es importante que eso esté claro, porque en función de que sea un dato numérico o no, me va a permitir hacer diferentes gráficos o no el tabló. Si ustedes detectan acá algún error que Tableau no lo identificó bien, lo pueden corregir. En este caso yo les tiene asignado cadena, es decir, texto, lo voy a poner como número entero porque es una edad. Acá en realidad no es que Tableau no se confundió, sino que los datos originales, yo en la versión que trabajé para el tablero los depuré, pero acá esta versión está sin depurar, van a ver que el problema es que si yo entro a filtros, que aparecen acá un formato que no es numérico, por ejemplo, un fallecido de 6 meses. Por eso Tableau no me lo estaba interpretando como un campo numérico. Ah, Eh, no sé si alguien quería preguntar algo. Me pareció que alguien había abierto el micrófono. Eh, Después, bueno, ahí son las decisiones. Para mí lo más práctico en este sentido es todo lo que sea inferior a un año, ponerlo como edad cero, para tener un criterio, no perder estos datos, pero tener un criterio numérico de mantener el formato numérico. Y lo mismo pasa acá con la fecha, que también me la tomó como un campo de texto y habría que establecerlo como un campo de fecha. Eso es muy importante, por ejemplo, porque si yo no lo defino como fecha, no voy a poder construir el gráfico de evolución diaria de casos. Yo les mostré, porque para eso Tableau me pide que un campo sea una fecha. Una vez que yo chequeo que Tableau interpretó todo bien o corrijo lo que no haya interpretado bien, ya puedo empezar a trabajar. Tableau se trabaja en hojas. Cada gráfico que vamos a construir es una hoja. No se puede hacer más de un gráfico por hoja, y cada gráfico tiene que tener su hoja. Y después, el tablero, que son los que acá van a ver como dashboard. En un dashboard yo sí puedo volcar muchos gráficos, pero cada gráfico yo lo construyo con una hoja. Vamos a ir a la hoja número uno, y este es el entorno de trabajo de Tableau. Van a ver que acá están nuestros datos, pues acá tenemos la hoja donde podemos poner los campos con los cuales vamos a trabajar los gráficos, o filas o columnas, que en este caso, para este caso es lo mismo, y acá unas opciones para personalizar el gráfico. Los datos. Acá van a ver que los datos que estábamos viendo antes, nos aparecen acá, y van a ver que Tableau los agrupó en dos grandes grupos. Por un lado, estos son los que se llaman
las dimensiones y esto que son las métricas. En general las métricas son valores numéricos y las dimensiones son cualitativas, aunque no siempre es así, pero en general tiende a ser así. Y en general todo gráfico es una combinación de una dimensión y una métrica. En este caso, ustedes van a ver que hay una métrica, que es la más importante con la que vamos a trabajar nosotros, que es una métrica que no está en la base de datos, sino que la construyó Tableau, que es lista bruta de óbitos, que eso en realidad es un recuento de la cantidad de fallecidos, que en cada gráfico va a tomar, se va a calcular sobre la dimensión. Si yo construyo un gráfico por sexo, voy a hacer un gráfico con el campo sexo y el campo lista bruta de óbitos, y lo que va a hacer es distribuirme la cantidad de óbitos en cada sexo. Vamos a empezar construyendo ese gráfico. Vamos a ponerle distribución de sexo. Y para empezar a trabajar, lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Vamos a tomar la variable sexo y la vamos a arrastrar o acá a los campos o acá en filas y columnas. Eso es indistinto, de cualquier manera va a funcionar. Vamos a arrastrar ahí a columnas. Van a ver que acá me aparece mujer, sin dato y varón. Y yo ahora arrastro esta métrica que es lista bruta de óbitos, lo que yo le decía es el recuento, y lo arrastro a filas. Y acá ya automáticamente Tableau me va a construir un gráfico, que es un gráfico de barras, que me muestra la cantidad de mujeres fallecidas, la cantidad de varones y la cantidad sin datos. Es un gráfico de barras, que quizás no es lo más útil para ver este tipo de información, pero ustedes pueden personalizar este gráfico acá en la opción que dice mostrarme. Le hacen clic acá y acá les va a aparecer todas las opciones de gráficos que se pueden construir con Tableau. No todas están accesibles porque no todos requieren la misma información. Van a ver, por ejemplo, en este, que yo les decía, para ver la evolución de la cantidad de muertos en el tiempo, que Tableau me iba a pedir una dimensión que sea fecha. Ven acá abajo, bueno, no lo puedo mantener, ahí van a ver que dice que necesita una fecha. Por lo tanto, no me lo va a habilitar para este gráfico que estoy haciendo yo de distribución, que no hay ningún campo que sea una fecha. Acá el más útil va a ser el de torta. Van a ver, ahí me construyó el gráfico y acá pueden ver l- los varones, las mujeres, y acá hay una porción muy chica que no se llega a ver, que es la de sin datos. El, el tamaño ustedes lo pueden editar acá, ahí, para ver si, no, no lleva. Ahí, por ejemplo, ahí, agrandándolo un poco, ya puedo encontrar el sexo sin datos. Y después, con la opción marcas, la solapa de marcas, ustedes pueden editar este gráfico. Pueden modificar los colores que ustedes quieran para ver cómo se presenta la información. Eh, no sé por qué no lo estoy tomando. Acá, varón, vamos a poner en verde, aplicar. A ver, ahí ustedes le pueden dar los colores que quieran. Eh, y bueno, pueden editar el tamaño, las etiquetas, si qué etiquetas quieren que les aparezca. Yo le voy a poner acá, mostrar etiqueta de marca, y me va a mostrar eh, el dato de la cantidad. Si yo quisiera que en lugar de eso me aparezca el, no en la cantidad, sino la etiqueta, en este caso varón, basta con que arrastre sexo, acá la opción etiqueta, y me va a aparecer varón, mujer y sin datos. Si ustedes trabajaban haciendo gráficos con Excel, en general siempre uno pone la etiqueta y el porcentaje. Pero para la construcción de tableros, como está la parte interactiva donde uno desplaza el mouse sobre el gráfico, siempre conviene poner solo las etiquetas, porque si no se va a recargar mucho el gráfico y en un tablero, que son muchos gráficos juntos, se hace más complicada la lectura. Si ustedes se fijan, el tablero que construimos nosotros,
Yo acá solo puse la etiqueta y después ya visualmente en el gráfico uno más o menos ve la dimensión de esa etiqueta y si desplaza el mouse le aparece esta ventana emergente donde le va a decir soltero 44%. También acá, bueno, acá aparece en cantidad bruta, van a ver que es 9.000 varones. Yo puedo acá, eh, en análisis, convertir a gráfico en porcentaje. Voy a la solapa análisis, porcentaje de tabla, y ahora van a ver que la etiqueta se me cambió a porcentaje. Esta etiqueta, que se genera cuando uno desplaza el mouse sobre el gráfico, también es editable, es lo que acá aparece como descripción emergente, que acá yo la puedo editar porque, por ejemplo, Tableau me tomó decirme, para mostrarme el porcentaje, dice porcentaje del total del recuento de lista de bruta óbito junto con tabla, o sea, es algo muy largo. Yo voy a dejarle solo sexo, la categoría sexo, y acá le vamos a poner porcentaje. Le doy a aceptar, y ahora cuando yo desplace el mouse, directamente me aparece sexo varón, porcentaje 71,45. Después, bueno, acá también pueden editar varias opciones de los gráficos. Incluso se pueden construir gráficos combinados. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un gráfico de barras, donde vamos a ver el estado civil. Voy a arrastrar el estado civil acá, a la columna. eh, la cantidad, vamos a tener unas barras de estado civil. Acá tenemos las barras de estado civil, casado, soltero, viudo y sin datos. Y por ejemplo, vamos a hacer, yo quisiera ver dentro de cada categoría de estado civil la distribución según sexo. Entonces agarro sexo y lo arrastro a cada color. Y ahora cada barra sigue representando el estado civil, pero dentro de la barra yo tengo el estado civil casado, sexo varón, el estado civil casado mujer y sin datos. Es decir, acá estoy cruzando dos dimensiones, el estado civil y el sexo. Y yo le pongo la etiqueta, ahí me van a aparecer los totales, o sacar, eso lo pueden manejar a criterio como les resulta más útil. Como yo le decía, en general, la idea en Tableau es no recargar demasiado contexto, porque después cuando construimos un tablero tenemos muchos gráficos juntos. Y la otra cuestión importante, que si ustedes se fijan en el tablero que construimos nosotros, los datos están muy limpios, en el sentido de, ustedes ven acá, casado, soltero y viudo, no ven sin datos. Eso es porque todo el tablero está filtrado para no mostrar la ausencia de datos en cada categoría. Eso es una decisión que, digamos, que cada uno toma, pero para aplicarlo se usa un filtro. Vamos a ver acá, lo de los filtros es muy importante porque también es lo que le da carácter dinámico al tablero. Nosotros acá tenemos varón, mujer y sin datos. Vamos a hacer que este gráfico no me muestre los sin datos, sino que me muestre la distribución del sexo de los datos que yo tengo información. Acá van a ver que hay una solapa que dice filtros, y acá es muy sencillo, es simplemente arrastrar eh, sexo acá. Acá me va a aparecer una nueva ventana que me va a decir, me va a mostrar los tres tipos de datos que hay dentro del sexo. Yo le voy a poner que me excluya los sin datos. Destildo sin datos, aplico, acepto, y ahí ya se me generó el gráfico sin los datos faltantes. Y después lo que yo puedo hacer también es un filtro importante que yo les mostraba antes. Me permite ver la distribución, cómo evoluciona en el tiempo. Le puedo arrastrar acá a la sección filtros el día, que es la fecha de muerte. Acá, y le voy a decir a Tableau, acá yo puedo filtrar por muchas cosas. Para hacerlo más útil, por lo menos a mí el más útil es rango de fechas. Yo le voy a poner rango de fecha siguiente, me va a tomar automáticamente la fecha mínima, es decir, el primer fallecido, y me va a mostrar en el otro extremo el último fallecido. Eh, rango de fechas,
y acá le doy a aplicar. Y acá me va a aparecer que yo tengo el filtro día, no me aparece el control de filtro. Para eso tengo que, acá donde dice día, le van a hacer clic en la flechita y van a poner mostrar el filtro. Van a ver que acá en la opción, en la columna de la derecha, me aparece un filtro muy similar al que yo les mostré en el tablero. Y a ustedes al moverlo, el gráfico se va a actualizar en función de la fecha. No se nota, ustedes si eligen un rango así medio al azar, van a ver que no cambia mucho, porque en general la distribución de sexo se mantiene bastante pareja a lo largo de todo el tiempo. Van viendo ahí que yo modifico la fecha y los porcentajes cambian. Y después tienen varias opciones de gráfico, eso es lo que yo le decía, es cuestión de que, para entender un poco más a fondo cómo funciona Tableau, es cuestión de ir probando, arrastrando datos a columnas y filas, ir generando gráficos y ir... sí. Eh, un, un tipo de gráfico bastante útil que tiene Tableau, que no es tan común, por ejemplo, para salir un poco de lo que es Excel, es el de diagrama de árbol. Vamos a ver para eso, ver cómo se distribuye la nacionalidad. Vamos a arrastrar la nacionalidad a columnas, el recuento de fallecidos, y vamos a usar este gráfico que es mapa de árbol. Y acá van a ver que es un gráfico en donde tenemos un rectángulo con un área total y donde cada nacionalidad ocupa proporcionalmente el tamaño del total del rectángulo. Entonces acá vemos que Italia, los fallecidos italianos son la mayoría, después le siguen los argentinos, pues tenemos Francia y España con una distribución bastante pareja, los sin datos, y acá vamos viendo diferentes nacionalidades hasta verlas menos representadas. Esto es visualmente muy claro, y acá tiene dos formas de verlo, uno es por el tamaño y también por la intensidad del color. Eso lo hizo Tableau automáticamente, pero yo podría decirle que no lo haga. Si ven acá, aparece que el color aparece el recuento de óbitos. Entonces, si yo lo saco, ahora van a ver que todos se me aparecen en el mismo color. Si yo quiero volver a poner, arrastro lista bruta de óbitos a color, y ahora de vuelta ya cada país tiene el color, la intensidad de color según la cantidad de fallecidos. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda. Esto es básicamente la construcción de gráficos en Tableau. Ver, es la, la otra cuestión importante para ver son la construcción de campos calculados, que es la posibilidad de construir campos que no están originalmente en mi base de datos. Si ustedes se fijan, en el tablero yo construí una categoría que es grupo etario, que no está en los datos originales. Yo en los datos originales tengo la edad, pero no tengo grupos etarios. Lo mismo con origen. Yo tengo las nacionalidades, pero no el origen. El origen es una dimensión que construí yo, que agrupa nativos, y que divide a la población en nativos y extranjeros. Es decir, que por un lado deja a los argentinos y por el otro agrupa a todos las diferentes nacionalidades. Eso se construye con lo que se llama un campo calculado. Esto que yo les estaba mostrando en esta pantalla es el tablero que yo construí, pero abierto en Tableau, no online, sino abierto en Tableau. Y vamos a usarlo para ver cómo construí esta variable origen. Este es el dashboard. Si le hago clic acá, me va a conducir a la hoja donde yo construí este gráfico. Y van a ver que este gráfico está construido con un campo que es el que está acá, que es origen. Ese es un campo calculado que construí yo, que originalmente no estaba. Si acá le hago editar, van a ver cómo lo construí. Esto es un
poco más complicado, es quizás lo menos intuitivo de Tableau. Si alguien sabe un poco de programación, esto le va a resultar familiar, está construido con condicionales. Son palabras reservadas de Tableau, que lo que le está diciendo, lo que me está diciendo es cómo le está diciendo Tableau cómo construir este campo calculado. Ahora, para construir el campo calculado, si el paso previo a esto, ustedes se pueden posar sobre cualquier dato, poner, crear campo calculado. Se dice así, construir el de origen, y lo construye de la siguiente manera. Les voy a mostrar, les voy a explicar qué significa esto. Acá lo que dice, igual es claro, es solo cuestión de aprender las palabras reservadas de Tableau. Lo que dice acá es si, if sería si en inglés, si la nacionalidad es igual a Argentina, entonces el campo origen tome el nombre de nativo. Si la nacionalidad es argentina, esa persona yo la voy a considerar nativa. Acá le pongo, el if significa, sería un si no también. Si la nacionalidad está vacía, acá van las dos comillas de que está vacía, o la nacionalidad es sin dato, lo voy a tomar como origen desconocido. Y para todas las demás opciones, es decir, para la que no es argentina y para la que no está en blanco, voy a poner que lo tome como extranjero. Lo que no es argentino ni está en blanco son todas las nacionalidades extranjeras. Entonces, ahí me va a convertir el campo origen en extranjero. Entonces lo que está haciendo este campo es dividirme la población entre nativa, extranjera y desconocida en el caso de que no haya datos. Así, por ejemplo, está construido el campo calculado de origen. Y así como construí el de origen, construí, por ejemplo, el de grupo etario. Se fijan, yo le pongo acá este que creé, le voy a poner editar, para que ustedes vean cómo lo construí, van a ver que la sintaxis es muy parecida. En este caso son edades un poco arbitrarias, pero acá en este caso si la edad es menor o igual a 17, lo tomo como niño. Si es mayor de 17 y menor o igual a 60, lo tomo como adulto. Y si no está en ninguno de esos dos rangos, eso es el else, lo tomo como anciano. Y esos son los campos calculados que yo construí, pero se pueden construir campos calculados con los datos que ustedes tengan, del tipo que quieran. Y lo otro que les quería mostrar es este gráfico, el de edad, que yo acá lo construí como un histograma con rangos etarios, como para ver cómo afecta la mortalidad a rangos etarios específicos. Eso también se construye con un campo calculado, pero tiene una ventaja Tableau que tiene una opción más sencilla que escribir todo el campo calculado como yo les mostré recién, que es agrupamiento de datos. Vamos a ver cómo construimos. Voy a mostrar de vuelta cómo construí esto. Voy a ir a la hoja del histograma y van a ver que yo lo construí haciéndole clic a, a la dimensión edad, le pongo crear agrupaciones. Cuando yo le pongo crear agrupaciones, me va a decir, bueno, nuevo nombre de campo, es decir, está creando un campo nuevo, es un campo calculado nuevo, automáticamente le pone edad agrupación, en este caso le puse un 2 porque yo ya tengo una creada, y acá me va a pedir que yo le ponga el tamaño de las agrupaciones. En general, Tableau sugiere un número de agrupaciones que es la que surge de hacer una distribución pareja de cada agrupamiento. En este caso, a mí me interesa que cada campo se genere de 10 años en 10 años. Que tenga, el primero sea de 0 a 10 años, de 0 a 9, de 10 a 19, etcétera. Entonces acá le pongo 10. Acá Tableau me da información como para que yo piense los agrupamientos. Me dice que la edad mínima es 1, que la edad máxima es 105, y que bueno, que la diferencia entre el mínimo y el máximo es de 104. Yo en este caso voy a decir, quiero hacerlo cada 10 años. Le doy a aceptar, y ahí me construye este campo calculado de edad agrupación 2, que es el que yo, si ustedes se fijan, puse acá. Y yo lo voy a sacar para que vean cómo
lo crea Tableau, vamos a ponerle el 2. Van a ver que acá es exactamente lo mismo que hice yo, nada más que acá automáticamente Tableau solo me pone el límite inferior de los rangos etarios. Esto se puede modificar haciéndole clic con el botón derecho y poner acá donde dice editar alias. Entonces yo acá le pongo de 0 a 9, que el gráfico sea claro, que no alguien lo ve de afuera, que no lo construyó y no sabe este 20 que representa. Editando el alias de cada barra, yo puedo hacer que el gráfico sea más claro. Y el último tipo de gráfico que me interesa presentarles, que es uno de los más interesantes de Tableau, es el de mapas. Vamos a ver acá el, el mapa que yo construí. Acá. Vamos a ver el de país de origen de los fallecidos. Vamos a verlo en el tablero vacío que usamos nosotros. Esto se construye de la siguiente manera. Yo tengo acá la nacionalidad. Lo que le voy a decir a Tableau es que en ese campo nacionalidad, que Tableau lo interpretó como un campo de texto, lo que hay es un dato de país. Entonces le voy a hacer clic acá y le voy a poner acá donde dice función geográfica y acá van a ver las opciones de reconocimiento que tiene Tableau. Yo le puedo decir a Tableau que esto es una ciudad, un distrito electoral, que por ejemplo eso lo tiene configurado para Estados Unidos, ciudad, país, región, provincia, municipio, condado. Estos son los datos que automáticamente puede tomar Tableau para construirme un gráfico. Es decir, es bastante potente porque yo con solo ponerle país ahí me va a interpretar los países. Tiene las limitaciones que no reconoce, por ejemplo, las parroquias, que son parroquias específicas de Buenos Aires, y no solo de Buenos Aires, sino que de Buenos Aires hace más de un siglo atrás, no, no, no están configurados. Ahí no las voy a poder poner, pero sí puedo definir país y región. Entonces les voy a decir a Tableau que en nacionalidad hay información de país. Y ahora voy a arrastrar la nacionalidad, columnas, el recuento a las filas, y le voy a decir a Tableau que me construya un mapa. Acá tienen dos opciones. Un mapa de puntos, donde acá me va a poner tamaño de los puntos en función de cantidad de fallecidos en cada nacionalidad, o este que es de no de puntos, sino de área sombreada, que es el que yo usé. Pero ven, yo con solo hacer un arrastre de nacionalidad y cantidad de fallecidos, Tableau me construyó este gráfico. Acá si van a ver, me cambia las columnas y las filas y me pone longitud y latitud, porque en realidad lo que procesa Tableau es latitud y longitud. Lo que hace la función de declarar la nacionalidad como país es que Tableau asocia tal nombre a tal país y a partir de eso construye las latitudes y las longitudes y me pinta el área. Y acá me aclara que hay datos desconocidos, o sea, 8 países que no puedo interpretar. Y acá, si yo le hago clic, me sugiere o eliminar esos datos, filtrarlos, o editar las ubicaciones y que yo le explique dónde están. Por ejemplo, acá me tomó África, no lo tomó, quizás por la ausencia de tilde, lo mismo como Estados Unidos, Inglaterra quizás por esto, o tiene algún espacio porque hay que ponerlo como Gran Bretaña, o de fórmulas muy genéricas como Oriente, que no las interpreta porque no son países, o Prusia, que no son países actuales. Pero más allá de eso, la verdad que en cuestión de segundos haber construido este mapa es una función bastante potente. El otro gráfico que construimos sí es un poco más complejo porque pasa lo que yo les decía, si Tableau interpreta nombres de ciudades o de países, pero no me interpreta lo que en este caso serían parroquias o barrios, digamos, eh, de una ciudad en particular e incluso de mucho tiempo atrás. ¿Cómo construimos eso? Eso lo construimos con información. En realidad lo que hicimos acá fue un compañero del área de historia digital del Rabiniani, lo que hizo fue con un mapa antiguo
la coordenada en latitud y longitud de las parroquias. Cuando yo le doy a tabló latitud y longitud, lo que puedo es especificarle un punto, pero no les puedo especificar un área. Entonces lo que hicimos nosotros es buscar los que se llaman los centroides, es decir, el punto central, el punto en el que está en el medio de la parroquia. Entonces lo que hizo este compañero Tomás Guzmán fue, para cada parroquia, construir el dato de latitud y longitud del centro de esa parroquia. Entonces él lo que me dio estos datos. Acá sí, calculo que se está viendo este bloc de notas donde yo tengo la parroquia, Catedral al Norte, y este caso es el dato de la latitud. Y yo con esto construí un campo calculado. Y después construí otro campo calculado con la longitud. Entonces yo lo que le dije a Tableau es, donde diga Catedral del Norte, al campo calculado latitud, asignale la latitud -34,602. La que diga Catedral del Sur, asignale esta latitud. Y así fue que pudimos construir este gráfico. Voy a mostrar acá, para ver que son dos campos calculados que yo construí que se llaman longitud parroquia y latitud parroquia. Les voy a mostrar la latitud, cómo está construida para que vean. Latitud parroquia, no, latitud. Editar, no, ven, acá de vuelta hubo que usar algo de programación. Yo acá le pongo case parroquia, decir eso, le va a decir a Tableau que estoy trabajando con la dimensión parroquia y le dice dónde, when, o digamos cuándo parezca Catedral al Norte, entonces la latitud es esta. Y así con todos. Esto, como les decía, es cuestión de saber las palabras reservadas, pero si ustedes no las supieran y no encuentran cómo construirlo, siempre es muy útil usar otra herramienta. Les voy a mostrar ahora, que les quiero mostrar en esta en particular cómo lo útil que resulta, que es el chat GPT. Yo voy a entrar a chat GPT, le voy a decir, eh, estoy, tengo, tengo un listado de parroquias y latitudes y quiero construir en Tableau un campo calculado que le asigne a cada parroquia su latitud. Y acá me va a dar la respuesta y me va a sugerir cómo tengo que hacerlo. Si ustedes se fijan, acá es ligeramente diferente a la opción a cómo lo instrumenté yo. Este es más parecido al campo calculado que les mostré antes. Pero acá lo que me dice Tableau es que ponga if parroquia, si parroquia es igual al nombre de la parroquia, entonces latitud. Pues en. Pero si yo le hago la misma pregunta a Tableau, perdón, a ChatGPT, y le pongo el listado de parroquias, me va, a ver, me va a dar la fórmula que usé yo en realidad. Acá directamente ChatGPT me va a dar el código, incluso me da acá la opción de copiar código, y yo sin saber exactamente las palabras reservadas, case y when, con solo preguntarle a ChatGPT, me da este código, lo puedo copiar y directamente vuelvo a Tableau y creo un campo calculado que, eh, que va a tomar el código que me dio Tableau, que me dio ChatGPT, perdón. Le doy a aceptar y me va a generar el mismo campo calculado que construí yo. Esto obviamente lo tienen que hacer para latitud y longitud. Si se fijan longitud, le voy a mostrar también, que ahí lo construimos de la misma manera. Longitud, acá es lo mismo, nada más que obviamente la longitud es otro valor, pero yo construyo el campo calculado de longitud parroquia, latitud parroquia, lo arrastro a columnas y filas, y después le agrego
La información es el recuento de la lista de óbitos y me va a construir este gráfico. Yo acá hice, por ejemplo, que el tamaño del círculo esté dado por la cantidad de fallecidos, lo mismo que el color, pero eso se podría sacar. Entonces ahí me quedarían círculos proporcionales, pero no me estaría contando nada. Me puedo poner acá para que me tome el color, o sea, que todos los círculos sean iguales, pero me cambie la intensidad, o hacerlo como lo tenía y que incluso el tamaño también sea en función de la cantidad de fallecidos. Y esto sería en principio una introducción a cómo se construyen los gráficos en Tableau. Lo que nos quedaría ver es cómo construir un tablero en base a todos estos datos. Vamos a volver a acá la hoja que estábamos haciendo nosotros desde cero. Y en vez de agregar hojas, y ven acá yo fui agregando hojas con nueva hoja de trabajo, vamos a poner la opción que está al lado, que es nuevo dashboard. Hago clic ahí y acá me va a generar una ventana en blanco que es el tablero. Y acá yo lo puedo ir armando como quiera. Van a ver que acá están todas mis hojas que yo trabajé. Siempre es útil a las hojas no dejarla como hoja uno, sino ponerle la dimensión que estoy trabajando. Por ejemplo, sexo, estado civil, nacionalidad, con estas tres. Y después yo acá puedo agregar los gráficos. Acá incluso desplazando con el mouse me aparece una vista previa de ese gráfico. Puedo agregar los gráficos y acá hay algunos objetos especiales que me permite agregar Tableau. Texto, que es por ejemplo para ponerle un título al tablero. Si se fijan, en el que yo hice, tenemos acá título del gráfico, epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, de cuánto y de quiénes estamos hablando. Entonces, eso fue un texto. Se puede agregar una imagen. Yo también agregué acá un cuadro muy conocido de la epidemia de la fiebre amarilla. Imágenes, links, se pueden agregar muchas cosas. Y acá puedo ir arrastrando los gráficos, que en general me va a tomar el título, el gráfico, las indicaciones, los rótulos en general conviene borrarlos, porque yo lo dejé acá, plazo el mouse, vamos a eliminarlo, y acá el filtro de fecha, que este lo voy a dejar porque lo quiero usar. Estado civil, acá de vuelta me lo trae con los rótulos. Si ustedes se fijan, yo los voy agregando ahí y Tableau me los distribuye más o menos parejo por la hoja. Eso es porque yo los estoy agregando acá en mosaico. Si yo quisiera, puedo agregarlos en modo flotante, que es lo más práctico, por lo menos al principio hasta que uno se familiarice, que lo puedo mover mi tablero como quiera, le edito el tamaño como quiero, se puede superponer. En cambio, cuando yo lo hago en mosaico, todo va encajando para que no queden espacios en blanco. Y así es como se va armando el tablero, agregando los gráficos que cada uno fue configurando. Obviamente hay que hacerlo de manera prolija y clara. eh, y otras cosas que en Tableau no es tan práctico, pero bueno, si usan Looker Studio, que es otra herramienta que yo les decía que es útil también para construir tableros, a mí me parece que Tableau es más potente, pero lo que tiene Looker Studio muy sencillo es que resuelve mucho el tema de diseño y colores, porque uno le puede aplicar eh, colores uniformes y ponerle temas de tablero, que les va a poner un fondo y los colores, los gráficos los va a uniformizar todos, lo mismo los títulos. En cambio, en Tableau tenemos que ir trabajando uno por uno. Entonces, esto que están en verde, yo acá debería darle una tonalidad verde, debería estar todos más o menos en tonos similares para que quede más o menos armónico. Eh, Me quedaba algo más por explicar. Ah, el tema, que es quizás uno de los más importantes, el tema de que todos los gráficos sirvan como filtro. Yo les había dicho que, por ejemplo, si yo hacía acá clic en adulto, me iba a filtrar todos los gráficos por adulto. Eso es una opción bastante sencilla, poniendo acá.
activar la opción usar como filtro. Los voy a activar a todos, usar como filtro, y a este también, usar como filtro. Y ahora ya, si yo hago clic en Italia, los otros gráficos se me actualizan y se filtran por la nacionalidad que yo seleccioné. Incluso, como les decía antes, yo puedo combinar y se me actualizan los otros gráficos en función de eso. Eso también es una opción bastante potente que se resuelve simplemente con hacer clic y tener activado, cuando está pintado que está activado, que se usa como filtro. Yo le pongo acá no usar como filtro, van a ver que le hago clic, pero los gráficos no cambian. Si yo se lo activo, ahí sí cambian. Y lo último, que es, ustedes vieron también en el tablero que construí yo, que yo tengo un control de filtros, es decir, que estos filtros funcionan para todos los gráficos. Para hacer eso, yo lo que tengo que hacer es que cada gráfico, por ejemplo, voy a poner la nacionalidad, que cada gráfico tenga activado su filtro de día. Por ejemplo, voy a poner acá que me lo filtre por día. Al siguiente, aplicar. Este ya está. Y vuelvo a mi dashboard y le voy a poner acá que este filtro se aplique. Ahora está puesto solo en esta hoja de trabajo. Este es el control de fechas de distribución de sexo. Pero yo le voy a poner a todos los que usan esta fuente de datos. Y entonces ahora el filtro de día me tiene que alterar el de nacionalidad. ¿Ok? Ahora me controla el resto de los gráficos. Que yo le puse el filtro de día y puse en este control de filtro que funcione para todos los gráficos. Porque si yo le pongo filtro de día a cada gráfico y no activo esa opción, voy a tener que tener un control de fechas para cada gráfico. Y eso no es muy práctico a los fines del diseño. Yo acá también le agregué uno por parroquia, por ejemplo, para filtrar por parroquia. Entonces ahí tenemos más o menos una introducción general al uso de Tableau. Vimos cómo construir gráficos más simples como los de torta. Estos que son muy parecidos a los de torta, pero yo los puse en formato barra simplemente para hacer algo diferente. Bueno, vimos también los de datos agrupados, la construcción de campos calculados, como en este caso, y gráficos un poco más complejos, como el de los territoriales, que les mostré las opciones donde Tableau interpreta automáticamente los datos geográficos con funcionalidad, y otro que construimos con latitudes y longitudes para la ciudad de Buenos Aires con los datos de parroquia. Hasta acá creo que no me olvidé de nada. El resto, yo los invito a descargarse Tableau y empezar a probar, buscarse una base de datos. Quizás las primeras veces les conviene una base de datos que no tenga muchas dimensiones y que esté idealmente con casi todos los datos completos y empezar a trabajar y ver las opciones. Después en la página de Tableau tienen muchos tutoriales. En YouTube también se consiguen muchísimos tutoriales. Como les mostré, ChatGPT es una buena herramienta para cuando estamos trabados y queremos construir, por este caso, un campo calculado, pero no sabemos cómo son las palabras reservadas para los condicionales de Tableau. Se lo podemos preguntar y en general, si le preguntamos bien, nos va a dar un código bastante preciso o que requiere mínimos cambios, pero si nosotros le damos toda la información, después es simplemente copiar y pegar ese código y armar el campo calculado. Así como para campo calculado puede usarse para un montón de otras cosas. Eh, y bueno, en la misma página de Tableau no solo tienen los tutoriales, sino que tienen mucha documentación de todas las funcionalidades de Tableau, así que los invito a que miren con sus datos estadísticos, traten de explorar Tableau y vayan construyendo sus tableros. Abrimos si quieren hacer consultas, eh, comentar algo. A ver si alguien quiere preguntar, puede abrir el micrófono, yo me voy a fijar. eh, a ver, Guido, te consulto, ¿todos los tableros son públicos? Sí. Qué bueno que me preguntaste eso porque quería ampliar sobre eso.
Cuando ustedes guarden el tabló, mientras ustedes lo estén trabajando en la aplicación, eso no va a estar público. Pero si ustedes lo graban para seguir trabajándolo después, eh, ahí automáticamente, ahí automáticamente se les va a guardar. Si yo, por ejemplo, vamos a ver este que trabajamos hoy, lo quiero guardar, voy acá a archivo, guardar, me lo va a grabar en un archivo en la computadora, pero también me va a generar un enlace online. A ver, dándolo, ahí está procesando, pero sí, acá lo que me va a generar es un link, que es como el link les- que yo les pasé para entrar al tablero, ¿ven? Ahí automáticamente lo genera, y esto ya queda público. O sea, cualquiera puede ver, es la versión pública de Tableau, por lo menos hasta la última, hasta no sé la última actualización, pero no sé, no creo que haya cambiado, es todo lo que ustedes trabajan se va a publicar. De todas maneras, eso tiene que tener cuidado si son datos privados o si es una fuente muy particular que ustedes consiguieron, todavía no quieren compartirla. De todas maneras, aunque se publica automáticamente, es muy difícil que alguien llegue a esos datos. Si ustedes, no sé, en este caso yo lo grabé como libro 2 sin ninguna descripción, ni ningún detalle, ni ningún hashtag. Es muy raro que alguien llegue a este gráfico buscando cosas en Tableau. O sea, si bien se hace público, y sobre todo cuando en lo que es el origen, la función para la cual está hecha Tableau, que es para inteligencia de negocios, ahí hay que hay información protegida por las leyes de problema. Para datos que puedan estar trabajando ustedes, yo les digo, van a quedar públicos. La verdad es muy raro que alguien llegue, ni nada, es muy raro que alguien llegue eso- a esos datos si ustedes tienen preocupación porque no se den a conocer. Yo, en general, si fueran datos míos, incluso de una fuente que conseguí yo, lo usaría porque me parece muy difícil que alguien llegue. Y la forma privada, en principio, es en la opción, en la versión paga, sí tiene la forma de usarlo privado. Y ahora, cuando te lo estaba mostrando, me agarró la duda porque yo le instalé una actualización nueva y acá me aparece como guardar y como guardar en Tableau Public. Habría que revisar si en la última actualización no habilitaron la opción de guardar en la computadora. La verdad que después lo voy a probar si quieren, si alguien tiene la duda, después me escribe y lo vemos. Porque antes había solo una opción de guardado y era la que se guardaba en Tableau Public. Así que puede ser que algo que quizás en la última actualización lo hayan modificado. Tendría que chequearlo. Eh, si acepta CSV, sí, acepta SSB. Sí, 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 ahí acepta CSV, CSV y Excel, y sí, es cierto por lo que mencionas acá, Juan, de los acentos, del codificado de los caracteres, que puede ser más útil CSV. Yo la verdad que trabajé con estos datos que no tenían mayores complicaciones, pero quizás para otro tipo de datos sí sea más útil el CSV. Lo de marcar los gráficos como filtro. Sí, eso hay que hacerlo para cada gráfico, pero bueno, en general un tablero no tiene tantos gráficos. Es más molesto, por lo menos la práctica que tengo yo, es más molesto tener que estar uniformizando los colores que lo de los filtros, porque lo de los filtros es abrirlo y ponerle, hacerle un clic. Y eso, o sea, es un clic por gráfico, no es tanto. Lo de los colores es mucho más molesto. Ahí yo ahora les sigo respondiendo, pero en los links que les pasé una página que se llama acá Colors. Es muy útil para, les lo voy a mostrar, si no tienen mucha idea de estética y de combinación de colores, que es mi caso,
Esta página es muy útil porque eh, les va a generar colores. Entonces entran acá, tiene una versión paga, pero la gratuita bastante, a los fines de seleccionar colores para los gráficos está bastante bien. Y ustedes espera que salteo esto, le genera paletas de colores aleatorios, pero que armonizan entre sí. Y acá les genera el código para que ustedes los puedan copiar y pegar en Tableau. Entonces ustedes acá con la barra espaciadora les va tirando combinaciones de colores. Incluso si a ustedes les gusta un color, pueden acá fijarlo y ver qué otras combinaciones hace, siempre apretando la barra. Y les sirve, es una buena herramienta para tratar de crear un tablero más o menos armonizado en colores y sin tener mucha noción de colores y de combinación de colores. A ver si quedó alguna más. Sí, lo de los países uno le puede, es parecido a la construcción de campo calculado. Yo le pongo que Prusia lo tome como parte de Rusia y ya me lo suma, digamos. Si hay alguna otra consulta. También creo que si no se las mando acá al chat, les dejo mi Guido, mail por las dudas. Sí, te hago una consulta. Eh, sí. viste que vos tenés los gráficos ahí. Para si quisieras como copiar o pegar o exportar para poner en otro documento, ¿eso te lo permite? ¿O solamente te queda en el enlace de la página web? Acá sí, ahí está la opción. Si yo acá entro, acá estoy en la página del tablero que construimos nosotros, hay opción de descargar y acá se puede descargar como imagen, como PDF. Por ejemplo, vamos a descargar acá como imagen. Esto, si no me equivoco, me va a descargar una imagen general del tablero. A ver, ahí está. Claro, te baja Acá me todo, lo descarga. ¿no? Sí, hay una forma a ver, creo que es tabulación cruzada. A ver, acá, le pones tabulación cruzada cuando le vas acá a descargar, tabulación cruzada, y acá ya te aparecen los títulos de los gráficos. Estado civil, sexo, nacionalidad, lo puedes descargar. Ah, pero acá me parece que lo que te descarga es los datos. No sé si te va a descargar la imagen. Y como PDF, a ver si acá lo genera. Ahí va a generar un PDF, no sé si va a generar una página con todos los. A ver. Sí, no, acá genera igual como. Claro, La te verdad que baja no me acuerdo si todo, todo te junto baja por todo. ahora. Sí, Sí, después uno lo bueno. puede cortar también de ahí. Ujú, sí. Y acá si quieren, si creo que abrí demasiadas cosas y se está quedando sin memoria la computadora. Si ustedes están trabajando con una versión web, acá también pueden activar la edición y ver cómo está construido, eso que les decía al principio, de cómo está construido cada tablero. Es muy útil cuando empiezan para, no sé, formatos de tablero que les gustaron. Eh, y acá les dejé también mi mail por si quieren hacer una consulta. Acá, Juan, si uno los carga directamente en la base, sí, sí, si los carga como latitud y longitud, sí los procesa. Latitud y longitud es como, digamos, es la base de los datos que procesa Tableau. Y después dentro de Tableau, las opciones de países o estados las reconoce y las convierte, siempre procesa latitud y longitud. Lo que pasa que cuando nosotros le ponemos país, en realidad convierte ese país a una latitud y una longitud, no vemos ese proceso, pero hace ese proceso. Si uno tiene directamente latitud y longitud, Tableau directamente los interpreta y los toma sin problema. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, ahí tienen cualquier otra cosa a mi mail. Mañana tenemos, como les decía al principio, otra actividad eh, que la tienen acá. Les muestro. Otra actividad que está organizada desde el área de historia digital del Rabiniani, que es el mapeo
de un diario de viajes, en mapeos de, de fuentes históricas. Así que los invito a conectarse mañana también a las 3 de la tarde. Gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Perdón, hay que preguntan si se va a compartir la grabación. Sí. Va a estar compartiéndose en el canal de YouTube del Instituto Rabiniani. No sé cuánto va a demorar, pero sí se va a estar compartiendo. Gracias a todos.